tal? Bienvenidos aquí a la Librería Bonilla, a la mesa de novedades de Artefacto de Letras, donde platico con autores de libros de editorial Bonilla Artigas Editores, además de otras editoriales esporádicamente. Y hoy tengo el gusto de tener como invitado a Felipe Echenique, que tiene este maravilloso libro que es Una historia sepultada, México, la imposición de su nombre. Felipe, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Felipe, antes de entrar al libro, ¿por qué estudiar historia? Buena pregunta. Porque cuando empecé a estudiar, bueno, yo debo decir que desde muy joven me interesó la historia, porque creía en esa conseja popular que quien no conoce la historia está orillado a repetir las mismas tonterías todo el tiempo, ¿no? Y realmente lo creía, realmente mis maestros en el primer CCH de México me decían que no, que yo no estudiara historia, sino derecho, que estudiara ciencias políticas, pero que historia que iba a hacer ahí, que yo era más, tenía cierta inquietudes por lo social, ¿no? Uh-huh. Entonces decían, no, pues la historia es más fácil que conociendo se puedan resolver problemas, ¿no? Uno cree y uno se forma pensando que la historia es una ciencia, y finalmente a la larga uno acaba viendo que la historia es una construcción discursiva que avala ciertos puntos de vista sobre los pasados humanos. Este libro justamente lo que creo que me acabó mostrando con toda claridad en lo particular es que la historia es un discurso. No es una ciencia, es un discurso. Se hacen discursos del pasado a conveniencia de los grupos que dominan. Entonces, no es estudiar la historia por la historia, sino ahora lo que he estado más reflexionando es sobre la construcción de los discursos de la historia, ¿no? Más que la historia, el pasado ya es irrepetible. Tenemos huellas del pasado y sobre ellas se construyen discursos convenientes a una causa. Normalmente, pues es a los que detentan los poderes públicos, o a los que se hacen o se apoderan de los poderes públicos. Entonces realmente ayuda a estudiar no el pasado, sino los discursos sobre el pasado, para esclarecer las políticas actuales que estamos padeciendo la humanidad entera, ¿no? Ok. ¿Y cómo llegas a escribir un libro como este de Una historia sepultada? Y cuéntanos cuál es el gran descubrimiento del libro. No, bueno, pues hace muchos años, debo decir que yo más que historiador debo considerarme como bibliófilo. Mi trabajo en el instituto se inició en la Biblioteca Nacional de Antropología hace 50 años. Entonces, me gustaba mucho, en esta idea de la historia, y esta idea un poco positivista de la historia, en rescatar las fuentes. Y todavía era estudiante, y por una conversación de un maestro, una clase, no una conversación, un maestro de Mesoamérica, Javier Nogués, me llamó mucho la atención la cuestión del Chicomostoc, ¿no? De la venida de los mexicanos hacia el centro de la hoy República Mexicana, ¿no? Viniendo del norte. Uh-huh. Me impresionó mucho eso y leí un libro en ese tiempo de Gaspar Pérez de Villagrán, que se había hecho una edición en 1909 o 7, una cosa así. La hizo la edición Francisco del Paso y Troncoso,
Y me parecía que había que hacerle una reedición. Y entonces hablé con don Antonio Pompa y me dijo, órale, échesela. Dije, pero hay que modernizarlo porque realmente Gaspar Pérez de Villagrán, un libro que se llama La Conquista de la Nuevo México, que es una crónica de la conquista de la Nuevo México, pero escrito en versos, Okay. ¿no? Y está prologado por buenos gente de letras de principios del siglo XVII en España. Entonces dije, pues es un libro que hay que reeditar. Mejor órale, échale. Y ahí fue que entré al instituto en esta idea de que las fuentes es importante dominarlas, trabajarlas, ¿no? Y entonces dije, pues este es un libro que hay que echarle ganas. Y gracias a don Antonio que me apoyó, entré al instituto, hice la edición, pero ya después se complicó la edición del libro, ¿no? Y, hice otras cosas. Finalmente sí se publicó en el instituto. Y a partir de ahí me dediqué a otras cosas sobre la tenencia de la tierra, me metí a trabajar archivos, trabajé un documento de 1792 de Revillagigedo, que era un padrón, un censo de propiedades en la Nueva España, porque existía el decir, pues, de los historiadores que en la época colonial la tenencia de la tierra, la propiedad de la tierra, se la habían quitado a los grupos indígenas, ¿no? Y la habían acaparado los españoles. Y entonces, inclusive la ponen como una de las causas de la independencia. Entonces, realmente yo regresé, tuve un peregrinar por el instituto y regresé a la Dirección de Estudios Históricos con Enrique Florescano, que me aceptó trabajar con él. Y yo le dije, bueno, pues si hay poquitos españoles propietarios de tierras, pues hay que dar sus nombres, ¿no? Para seguirlos, a ver si siguen siendo los mismos. Exacto. ¿No? Y me dijo, es un poco complicado. Le dije, pero él había escrito en un ensayitos que eran como 1200 los propietarios de toda la tierra de la Nueva España. Le dije, pues no son tantos, ¿no? Entonces, me dice, bueno, pues a ver, haga una lucha, pero nada más para el obispado de Michoacán. Ya me dediqué al obispado de Michoacán. Y entonces en el archivo general, pues yo iba todos los días revisando el ramo de tierras que está con cajones, o sea, están bien clasificado, no me acuerdo si los 1500 o 1800 primeros volúmenes, son 4500 volúmenes lo que tiene el ramo de tierras. Okay. Entonces yo dije, órale, pues debía tener 10, ¿no? Si eran tan poquitos los propietarios, no podían ser tantos, ¿no? Y entonces estaba trabajando y un buen bibliotecario, un buen archivista de ahí, me dice, oye, yo te veo que trabajas mucho, ¿y qué estás? Me preguntó que qué hacía, le dije, no, pues mira, estoy con Enrique Florescano haciendo este trabajo, se apellidaba Betancur el compañero, le dije, y quedé con Enrique de buscar los nombres de los propietarios de tierras al final de la época colonial. Dice, hay un censo que mandó a hacer Revillagigedo, son un chorro de volúmenes, pero hay uno de Michoacán muy grande. Dice, si quieres te lo enseño. Le digo, sí. Y era así pues yo le puse sábana, porque es un lienzo muy grande de tela, y están escritos todos los nombres de los ranchos y sus propietarios. Okay. Pero era imposible trabajarlo porque en ese tiempo, porque ni modo que me subiera al documento, Sí. Entonces lo mandamos a escanear. Bueno, en ese tiempo no había, sino se mandó fotografiar para hacer un microfilm. Y ya el microfilm empecé a apuntar todos los nombres y entonces, oh sorpresa, ¿no? Pues aparecían dueños de haciendas. La visión que se tenía y que predominaba era la que había establecido Chevalier y que Florescano la toma, de ahí que eran poquitos propietarios. Chevalier en su estudio de la tierra en la Nueva España
Él decía que casi todas las propiedades eran inmensas extensiones y que los dueños le decían, ¿y dónde termina tu tierra? ¿Ves de aquí para allá? Más allá está todo. Entonces era la percepción que se tenía de que eran unidades territoriales inmensas, ¿no? Y que los indígenas eran peones acasillados. Okay. Esa es la visión preponderante que Enrique había sintetizado con buen lenguaje, muy buen lenguaje. Eso era un buen escritor. Esta tesis la que había desarrollado en sus precios del maíz en la economía de la Nueva España, 1521-1810. Y entonces yo lo que me empecé a encontrar en ese documento es que había muchas gentes que parecía como un hacendado, un ranchero, y empezaron a aparecer pueblos como propietarios de haciendas y ranchos. Y luego muchas cofradías también de indios como dueños de haciendas y ranchos. Entonces llegué y le dije a Enrique, pues mira lo que estoy encontrando, ¿no? O sea, esto no está dicho, ¿eh? Y nos peleamos, pero me dejó trabajar. Debo de reconocer que me dejó trabajar muy a gusto, la verdad. Terminé el trabajo, que no solamente lo hice para Michoacán, entonces ya vi todos los otros padrones, y entonces me di cuenta que sí había, o sea, personas que sí detentaban varias haciendas, muchos ranchos, pero en distintas jurisdicciones, o sea, que no eran unidades territoriales, sino que podía haber en muchos, y entonces también seguí los padrones de San Luis Potosí, de Guanajuato, de hoy estado de Hidalgo, inclusive de Guerrero, porque también están, de Puebla, lo que sería Tlaxcala. Entonces, más o menos, y entonces empecé a fichar todos y empecé a hacer gráficas, y entonces ahí me di cuenta que había gentes como la marquesa de Miravalle, había nobles, o sea, de esos que decían que eran nobles, con varias tierras en muchos lugares. Entonces dije, órale, pues esto sí está interesante porque habla de que se trata de concentrar tierra. Yo no podía más que tener el dato numérico. Entonces dije, y por algunos estudios que había, particulares sobre haciendas, sobre rancho, sobre algún noble, pues se daba uno cuenta que son unidades, no son unidades productivas, son una dispersión de producciones para lograr un fin, ¿no? Un fin que puede ser la ganadería, pero el aprovechamiento de del cebo, de los cueros, de la lana, eso ya no lo podía yo sostener con la fuente, por lo cual nada más me quedé en el puro nivel numérico, y ya después seguí trabajando para las tesis de maestría y doctorado que nunca me recibí porque otras broncas políticas, y me quedé pero simplemente pude mostrar ahí la no existencia del discurso de los historiadores, que era mucho más complejo. Y eso me dio todavía, a partir de ahí, pues me quedé con muchas dudas, porque los indios se supone que habían quedado totalmente eliminados de la historia porque ya no tenían tierras, no solamente habían sido conquistados, sino los habían desposeído de sus tierras, ¿no? Motivo por el cual se habían alzado con Hidalgo y con los insurgentes en el 1810. Entonces, bueno, me quedé ahí, realmente me consolidó la visión de que las fuentes eran importantes, no porque siguieran el discurso oficial, sino inclusive porque lo pueden contrarrestar, ¿no? Inclusive, bueno, ya en la introducción me aventé cosas más, o sea, para hacer la introducción de todo este material cuantificable, pues me di cuenta que realmente el discurso del arrebato de las tierras a los indios empezó en el siglo XIX, ¿no? Okay. Entonces dicen, no, ¿y por qué? Porque realmente, por ejemplo, si bien es cierto, los Borbones con las reformas borbónicas atentaron contra la propiedad de los comunales y de la iglesia, ¿no? O sea, lo que ellos llamaban tierras ociosas, ¿no? Entonces, realmente en el siglo XIX, en 1831,
sale una ley parecida para expropiar, bueno, sí, para vender o para acabar con la propiedad comunal y la de la iglesia, ¿no? Realmente el rollo de la iglesia nunca progresó suficiente, pero sí es un principio de ataque a la tierra comunal. Entonces empiezas a darte cuenta en la historiografía del siglo XIX cómo son los propios liberales quienes empiezan a culpar a los españoles de haberles quitado la tierra. En 1831 salen unas leyes que son las que empiezan a promover la privatización de las tierras de los pueblos indígenas. Esto no queda muy claro, no está muy registrado. Inclusive, por ejemplo, hay un decreto de Miguel Hidalgo y Costilla en 1810, cuando está en Guadalajara, para que los ranchos y haciendas de los indios, de los pueblos indios, no sean arrendados a españoles de nadie, sino que sean trabajados por ellos. Entonces, esta parte, por ejemplo, no ha sido, bueno, yo no he encontrado, después de la tesis mucha gente empezó, no creo que por mi causa, pero por cosas de la historia empezaron a trabajar mucho más la propiedad de los indígenas, las cofradías, ¿no? Se empezó a hacer mucho más trabajo, pero este discurso liberal de culpar a los españoles de haberles quitado las tierras, sí tiene que ver mucho con exculparse ellos mismos de lo que están haciendo, okay, y de lo que hicieron, porque inclusive Juárez pues es con muchas cosas buenas que pueda tener, pues lo que también trató de hacer es que se privatizara la tierra de las comunidades indígenas, ¿no? O sea, ese es un rollo ideológico que se trae, que se piensa que el rollo comunitario, que el rollo de propiedad comunal no permite el desarrollo. Es así ya, y a finales del siglo XIX pues eso va creciendo. Tan es así que una de las partes de la Revolución Mexicana sí es el respeto a las tierras comunales, ¿no? Uh-huh. Que habían sido más atacadas por el régimen liberal, ¿no? Inclusive en la colonia, no es que los españoles fueran buena onda, pero el padre Las Casas, después de ver pues se puede decir el genocidio español en las islas, ¿no? Y ver el que estaba pasando en México, lo que estaba pasando en México, porque los primeros años de la conquista fueron muy, muy violentos, ¿no? Pues le dice al rey en una de sus tantas cartas, lo podríamos poner hoy en términos coloquiales, no hay que matar a la gallina de los huevos de oro. Por eso las leyes nuevas de 1542, 43, tienen que ver con este respeto a dejarles un territorio a los indios donde puedan producir, tanto para su vida como para otros. Porque realmente sin la producción indígena, Sempa Tassadurian ya luego lo dijo, ¿no? La producción indígena terminó siendo un subsidio para la producción española, ¿no? No se tasaba en salario, o sea, era materia prima que les llegaba por regalado, porque eran parte de los tributos, eran parte de las obligaciones que tenían. Entonces es una parte que subsidia al dinero español, que subsidia a la vez las guerras y el dominio español en México, ¿no? Es muy complejo, pero entonces esto no estaba explicado en ese tiempo, pero yo me pude dar cuenta de esto, y entonces me di cuenta, ahí empecé a darme cuenta de la importancia de la creación de discursos. Pero es muy impresionante porque esa creación de discursos está avalada con fuentes, o algunas fuentes, ¿no? Entonces dije, no, pues hay que seguirle. Entonces me propuse hacer una biobibliografía para estudiar a los pueblos, para estudiar sí a los pueblos de indios, pero a partir de inventarme ahí el rollo de la construcción del imaginario colectivo de lo mexicano. O sea, cómo fue que nos fuimos construyendo como mexicanos, ¿no? Y entonces me puse a hacer una recopilación biobibliográfica muy grande, hasta la fecha ahí está. Falta un editor para ponerla
pero son más de 20,000 páginas, o sea que es una locura. Sí. Porque realmente lo que yo empecé a extrañar es que hubiera una bibliografía bien hecha, ¿no?, para estudiar a los pueblos. Los norteamericanos hicieron una cosa que se llama Handbook of American Children, que está hecha por los eminentes de los 60s, 70s, que es una bibliografía comentada por temas. La gente que lo hizo, Charles Gibson, muchos otros, es un trabajo verdaderamente de ayuda. Y los españoles habían hecho otro buenos intentos de bibliografías, pero yo sé, y en México también, algunas gentes en el instituto, Enrique Florescano, sí, de la Dirección de Estudios Históricos, prohijó bastante la hechura de bibliografías especializadas. Y yo decía, bueno, hay que hacer una bibliografía, pero bien hecha, o sea, más completa. Y hice un libro que finalmente se llama Fuentes para el Estudio de los Pueblos Naturales, donde traté de ordenarlo lo editado. Porque también había que decir que en los 70s y 80s, pues no había como esta librería Bonilla. Bueno, estaba la del sótano, que era maravillosa, ¿no? Empezaba Gandhi, ¿no? El Ágora, ¿no? Pero eran muy chiquitas y realmente estaban más llenas de libros españoles que mexicanos. El fondo tampoco tenía una producción así como después se hizo en los 80, 90, ¿no? Entonces realmente lo que me preocupó es hacer un instrumento de consulta para jóvenes. En ese tiempo también me dejaban dar clase en la universidad. Entonces yo decía, bueno, a los chavos hay que facilitarles el trabajo a través de la presentación de una bibliografía. No tuvo mucho éxito, o más bien ninguno, pero me sirvió mucho. A mí me sirvió mucho, tengo muchas anécdotas sobre eso. O sea, me ayudó a entender muchas cosas. La terminé, ese trabajo, y me quedé con muchísimo material bibliográfico. Y entonces dije, charros, ¿qué hago con esto? Pues dije, voy a seguirlo trabajando. Y en esto ya, en específico, en la construcción del imaginario colectivo de lo mexicano. Y me puse así a reunir libros, bibliografía, y la explosión bibliográfica de los 90, 2000 fue, pero abrumadora. Por ejemplo, salieron las obras completas pues casi de todos, ¿no? Bueno, ya la UNAM tenía en sus clásicos mexicanos, tenía al Periquillo Sarmiento, tenía ya una colección grande, sí, pero no había tantos, así no eran. Pero el Fondo de Cultura y no me acuerdo, un editor que empezó así con lo Guillermo Prieto, ¿no? Con el Zarco, empezaron a hacer colecciones de documentos, sí, de obras al por mayor. Y Lucas Salamán, ¿no? Mi amigo José Ortiz Monasterio, lo de Riva Palacio. Entonces, bueno, empezaron así a crecer. Yo dije, no, pues qué buena onda. Pero mala onda porque, por ejemplo, yo veía lo que hizo Boris, es el editor Boris, no me acuerdo de su apellido, Rossi, que sacó, por ejemplo, que es el que comanda los 28 volúmenes de Guillermo Prieto, ¿no? Entonces uno los abre y dice, el índice, ¿no? Dice uno, a ver qué trae esto, ¿no? Entonces, índice, primera parte, divide en 3 o 4 partes el libro, crónicas. Segunda parte, periódicos. Tercera, dice uno, ¿y qué trae esto, no? No trae ni siquiera un índice onomástico, no trae nada. Y yo ya dije, no, pues hay que hacerle un índice así bien, para que la gente sepa de qué trata, ¿no? Y esto me resultó porque justamente en esa época se tradujo del latín la primera biblioteca mexicana que escribió Eguiar Echeguren. Entonces Eguiar Echeguren escribe esta primera biblioteca mexicana, que el nombre no es muy original,
en ese tiempo en España y en Francia, que es principios del siglo XVIII. Bueno, ya desde el siglo XVII en España ya habían empezado a hacerse bibliotecas de autores. Y entonces acá pues como que no se quiso quedar atrás, además porque él empieza su trabajo, confiesa ahí no confiesa, escribe en la introducción de su biblioteca, que empezó a hacer este trabajo porque leyó en unas homilías que le llegaban, que le leyó una cosa de estas, y que ahí decía que un alumno suyo en España le dijo que quería venirse a estudiar a las Indias. Y entonces, y en concreto a la Nueva España. Y entonces el cura, que era el rector de esa universidad, dice, pero ¿cómo te vas a ir ahí? Vete a Roma, vete. Ahí en la Nueva España, en las Indias no saben ni rebuznar, no dan la tonada. Casi le dijo eso, ¿no? Y entonces dice él que él, siendo rector de la universidad, pues le dio mucho coraje. Y entonces puso a reunir a todos los que habían escrito en la Nueva España y habían participado con la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de México. Entonces son 3 tomotes y estaban en latín. Se tradujeron los prólogos porque este cuate le hizo 10 prólogos, no, son 19 prólogos, que son muy bonitos porque son prólogos chiquitos, con materias, con una serie de disquisiciones previas a las ilustradas, ¿no? A las del siglo XVIII para adelante, de Buffon y todas esas gentes, sobre la importancia de las fuentes, ¿no? Okay. Entonces él empieza a decir, y hay una reivindicación, es el primero que reivindica la Biblioteca Mexicana, pero no porque sea el país, sino la Ciudad de México. Okay. ¿Sí? Y en particular los de la Universidad de la Ciudad de México, ¿no? Son los primeros mexicanos. No importa que vengas de Sevilla, pero tú aquí escribiste, te vuelves mexicano por pertenecer a la Pontificia Universidad, ¿no? Entonces es muy padre, sus discursos realmente los tradujeron desde los 30, 40, el Fondo de Cultura los publicó. Yo cuando los leí hace muchos años me impresionaron por la cuestión reivindicativa de las fuentes y de las fuentes indígenas, ¿no? Entonces es la primera vez en que un español americano, no criollos, porque esa cosa nunca se pusieron ellos que eran criollos, sino españoles americanos, reivindica lo indígena para exaltar el presente y el futuro, ¿no? Lo había empezado a hacer Sigüenza y Góngora, que es el primerito que empieza como español americano, empieza a reivindicar la figura de lo indígena como un antecedente, ¿no? Independientemente de que se sintieran orgullosos de ser hijos de españoles, ¿no? Es que eso lo estoy escribiendo ahorita, por eso porque es para otro libro parecido a este, ¿no? Entonces, bueno, estos cuates son pero me llamó mucho la atención, y entonces dije, no, pero era muy triste porque de la Torre y Villar y no me acuerdo ahorita el nombre del otro compañero, hacen una traducción y no le hacen índice. Y este libro tiene varias ventajas, ¿no? El que hizo Sigüenza empezó a hacer a su registro bibliográfico, lo empieza por el nombre de pila, no por los apellidos, ¿no? Y es muy curioso porque casi cubrió todos, porque casi todos los santos empiezan con las primeras letras del ¿no? O sea, porque si hubiera puesto Sagún, nunca hubiera llegado, ¿no? O quizá, bueno, quién sabe, pero lo que hizo Sagún, por ejemplo, está perfectamente documentado lo que había hecho. Entonces, con esto nos da prueba de que sí tenían un conocimiento de lo que se había producido, ¿no? Y entonces ya le hice el índice porque está numerado por párrafos, entonces es muy fácil hacerle el índice. Y luego pues llego con
Paino, llego con todos los del siglo XIX que empezaron a editarse, que estaban igualmente mal hechos los índices. Entonces empecé a hacer índices, o sea, a leer cada libro, a revisarlo, a ver qué tenía. Y lo hice yo solito. Y eso me gusta porque es una manera de que te adentras, ¿no? O sea, no es que me dijeron, no es que copié la ficha, sino que realmente vas trabajando el material. Y entonces, bueno, ya llegué a un momento en que dije, bueno, ya terminé todo lo que podía hacer. Voy a escribir la introducción de esta cosa que debe ser muy fácil, ¿no? Pues lo mexicano empieza en 1521, cuando Cortés Cortés da el nombre de la Ciudad de México, y ahí, a partir de ahí, todo es México, ¿no? O sea, y madre de Dios, pues no es cierto. Leyendo bien, o sea, yo dije, lo resuelvo en 30 páginas cuando mucho, y no. No es cierto, porque Cortés no le llamó a la Ciudad de México, sino le llamó Tenochtitlan. Okay. Y luego, en la segunda carta de relación, en la segunda parte, le dice al rey que ya le había dicho que habían llegado de Veracruz, que habían llegado para acá. Inclusive dice que cuando mandó la primera expedición para que vieran esta parte de acá, después de la masacre que llevó a cabo en Tlaxcala y en Cholula, mandó a Alvarado, y Alvarado le dice que vieron el valle de Ulúa. Es que ahí hay una cosa ahí medio que está explicada ahí, de los nombres, ¿no? Entonces le había dicho al rey en la primera parte que estos eran donde había una laguna y un valle muy grande que llevaba un nombre de Culúa, y cuando llega a la ciudad dice que es Tenochtitlan. Y en la segunda parte de la carta le dice, bueno, ya le voy a hablar ahora sí bien de el valle y estas cosas, ¿no? Pero antes, para que usted mejor me entienda, débese de llamar, o sea, la ciudad se llama Tenochtitlan, y el valle, él dice la provincia, débese de llamar México. Y dije, pero ¿por qué débese de llamar México? O sea, ¿por qué no se llama? ¿No? Si se llamaba Iztapalapa, Chalco, Ciudad de Tenochtitlan, ¿por qué el valle no debía llamarse México, no? Entonces dije, charros, pues, me creó muchas dudas. Seguí leyendo las cartas, ya con mucho cuidado, y pues el señor en todas sus cartas hablaba de la ciudad de Tenochtitlan. Solamente en 3 ocasiones, como pareciera que es una cosa literaria, dice Ciudad de México, pero no hay una consistencia, no es una u otra, ¿no? Sino pareciera que, bueno, ya te dije muchas veces Tenochtitlan, y ahora va a México. Entonces dije, bueno, voy a ver las cartas autógrafas para ver qué cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues ya eso ya lo sabíamos, que no conocíamos las autógrafas, conocemos una copia que se supone mandó a hacer Carlos V para su hermano, y que están bien, hay una historia ahí muy chistosa, ¿no? Entonces me puse a revisar, a confrontar, a ver, y bueno, entonces doña Eulalia Guzmán, que hizo una edición muy cuidadosa de la segunda carta de relación, la empecé a trabajar, a ver, y entonces, por ejemplo, doña Eulalia tuvo un problema, porque ella, si bien paleografió el manuscrito que está en Europa, siguió también mucho la edición que se hizo en el siglo XIX. Okay. Y entonces ahí los editores del siglo XIX le cambiaron el Tenochtitlan, y entonces ya me empecé a dar cuenta que todos los editores han hecho lo que quieren con el nombre de la Ciudad de México, ¿no? Okay. Entonces muchos editores, por ejemplo, Luis Martínez, el que hizo pues la mejor, así que más completa edición de los documentos cortesianos, ahí dije, bueno, voy a ver qué dice José Luis Martínez,
pues me acabé dando cuenta que el señor hacía lo que quería, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponerle México cuando en el documento no existe el nombre de México. Empecé a ver que León Portilla también, en lo que publicaba, decía, por ejemplo, el mapa de la Ciudad de México, y dice uno, no, pues no hay Ciudad de México, dice Temistitan. Entonces me empecé a dar cuenta que era un problema de editores. Okay. ¿No? Y entonces son más de 4,000 documentos los que empecé a rastrear y a ver cómo estaba. Y entonces, esta cosa de que México Tenochtitlan nació en 1300, no sé, estamos ahora, a quién sabe cuántos años andan ahí celebrando, ¿no? Pues resulta que no se llamaba así, o por lo menos, pues debemos decir, o por lo menos los conquistadores no le llamaban así. La gente que fue en 1521 a pedirle al rey el primer reconocimiento de Cortés y todo esto, lo primero que le piden al rey es un escudo de armas para la ciudad de Temistitan, y le dan el escudo de armas que sigue siendo el que está en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, que es un león, dos leones en un puente con 12 nopalitos alrededor, ¿no? Y dije, bueno, vamos a ver, voy a buscar el acta de esa, el original, pues no está, me fui a España a buscarla, no está, no, fíjate que es muy curioso, porque no hay documentos en España de 1521 a 1530, no, 40, no existen los originales de las reales cédulas, no existe nada. Y entonces me fui al archivo de la Ciudad de México a buscar los originales de los libros del Cabildo del Ayuntamiento, y la verdad no me los quisieron prestar casi durante 15, 20 años. Me dijeron, no, ahí están, se imprimieron en el siglo XIX, y consúltalos, no puedes ver los originales. Entonces les saqué fotos, la verdad fotografié, se portaron bien, los fotografié entonces ya en mi casa con la computadora, unas buenas copas, y ya me puse a trabajarlo muy rico, ¿no? Y pero ahí encontré broncas con el Temistita, ¿no? Entonces, luego accidentalmente, debo decir, me encontré otro volumen del primer volumen, pero ese sí lo había paleografiado un señor que era un super paleógrafo del siglo XIX, ¿no? Nieto de José María Morelos y Pavón, ¿no? Que es un gran paleógrafo, y él le pone Temistita en la primera. Entonces es muy curioso ahí, por ejemplo, esos libros, y es muy curioso, por ejemplo, que O'Gorman, que publicó el índice del ramo de los libros del ayuntamiento, junto con Salvador Novo, digo, siendo tan acuiciosos, tan metódico don Edmundo, no haya reparado que en las actas del día a día del ayuntamiento se hubiera puesto el nombre de la ciudad, que están obligadas desde la época de los romanos y desde la época de todos los libros de los ayuntamientos, de los cabildos, tiene que situarse en donde lo estás levantando, ¿no? Entonces, es muy extraño que aquí no existe. De hecho, en 1524, que empieza a funcionar el cabildo, se registró 3 veces el nombre, ¿no? Y ya se vuelve sistemático a partir de 1660 y tantos. Y dicen, no, órale, o sea, esta es una novela, o sea, todo eso es como misterio, es una caja de misterios, ¿no? Sí, porque ahí, como tú dices, de repente, esto debería llamarse México, pero se llama Temistitan, no se hace más referencia, o sea, no se hace una gran referencia al asunto de México, sino se firma como Temistitan. ¿Y cuándo entonces se vuelve México? Bueno, ahí es muy curioso, porque haciendo este análisis, empiezo a darme cuenta que el Temistitan es una cosa
Es una cosa rara, ¿no? Ujú. O sea, historiográficamente, documentalmente, no está aceptada, por ejemplo. Entonces dije, bueno, hay que ver libros, hay que ver cómo... Entonces el primer libro que podía dar referencia a esto cercano al tiempo fue el de Pedro Martí de Anglería. Ujú. Entonces, ¿cómo lo refirió Pedro Martí de Anglería? Si uno consulta realmente la edición de O'Gorman de las décadas del Nuevo Mundo de Pedro Martí, habla de México, así como que ya, ¿no? Uh-huh. Y, dice muchas cosas que son imprecisas, porque la edición de las décadas del Nuevo Mundo es 1530, Okay. ¿no? Pero se sabe que empezó a editarse antes. Entonces, pues en mi obsesión por buscar cuál fue la primera vez que Pedro Martí dijo varias cosas que no me quedaban en la cabeza claros, me puse a buscar en internet la primera edición de las décadas, Okay. que es 1520, no, 1521. Entonces dije, en 1520 hizo otra cosita chiquita, y entonces yo quería saber, porque según, o sea, como lo plantean ellos, O'Gorman, aparecen nombres que no podían, según yo, y cosas que no podían haber sucedido en 1521. Uh-huh. Entonces dije, no puede ser, y me puse como loco a buscar el primer adelanto, y cámara, lo encontré en una biblioteca en Bolonia, escaneado, ya digitalizado. Ya sin mayor. Sin mayor, no, pero me costó como fácil 8 meses de búsqueda, porque tuve que buscar correctamente cómo se escribía en latín, porque muchos dan referencias, pero no es completa. Okay. Hasta que pude tener el nombre completo y todo, fue que apareció en esa biblioteca, casa del... que uno dice, ¿y ahí qué hace? Bueno, pero qué buena onda. Uh-huh. Y entonces, pues yo no sé latín, pero confrontando la edición, ¿no? Y bueno, ya también hay traductores y todo, pues me fui dando cuenta que la edición de 1530, pues ya está muy trabajada. Y quizá ya no por Anglería, porque él se muere en 1526, sino por el editor. ¿Cuál es la importancia de Anglería? Que es el primer cronista de Indias, Okay. ¿no? Y entonces ahí es curioso, porque el Temistita se puso en la primera edición de 1521, se pone en la reedición de 1531, pero desaparece en las ediciones de 1530. Okay. Y entonces el nombre de México ahí aparece, pero es muy curioso porque siguiendo ya la edición, la confrontación de la misma edición, te das cuenta cómo, o uno se da cuenta, que es lo que está contado en el libro, cómo la edición te permite ver los cambios que el mismo Pedro Martí le fue dando al nombre en los libros. Okay. O sea, sí dejan registrado el Tenochtitlan, que es el nombre segundo que le pone, Uh-huh. que a mí me pareció que estaba bonito, inclusive da la definición. Dice, Tenochtitlan quiere decir algo así como fruto sagrado puesto en el agua. Okay. Está bonita, ¿no? Sí. O sea, no nada del ombligo y esas cosas. Digo, es más poético el otro, ¿no? Y es muy curioso que lo hayan quitado, fíjate, ¿no? Y del México, que finalmente lo acaba poniendo, pero no sabe qué quiere decir, Okay. ¿no? Y entonces, por ejemplo, si uno ya empieza a ver la historiografía, por ejemplo, Motolinia dice que México es un nombre que conviene. Y entonces da la definición de México, que es como lugar entre aguas, o porque hay mucha agua. Y dice, no, charros, ¿y este cuate de dónde, no? Y resulta que resulta que en 1546, por alguna extraña razón, le dan el título de muy noble, muy leal y muy insigne Ciudad de México. Y el acta es igual una cosa espantosa, porque no existe el original. Ah, ok. Pero
Lucas Alamán, que fue el que mandó paleografiar los primeros volúmenes porque él se encargó casi yo puedo decir de la edición de las primeras actas, porque tiene que ver mucho con propiedades, o sea, el interés por las actas tiene que ver mucho con las propiedades. Yo creo por eso Lucas Alamán, que era un defensor de la propiedad privada, que justamente por eso inclusive impulsa la creación del Archivo General de la Nación, ¿no? Porque dice, lo primero que hay que salvaguardar es la propiedad, y lo primero que hay que hacer son los títulos de propiedad. Entonces por eso se crea el Archivo General de la Nación en 1824 creo. Bueno, entonces paleografiaron ahí y entonces ya en ese tiempo me empezaron a prestar el documento, los originales, bueno, la paleografía que hicieron la gente de Lucas Alamán. Y ahí está bien bonito, porque fíjate que aparecen los 4 nombres en esa cédula para la ciudad, para el muy noble, muy leal y muy insigne Ciudad de México, están los 4 nombres. Tenochtitlan, Tenochtitlan ese no existe. Okay. Ese es hasta el siglo... Son 4 Tenochtitlan, o sea, variantes, ¿no? Sí. Del Tenochtitlan. Y entonces yo dije, bueno, ¿y por qué, no? Pues porque hay que darle certeza jurídica a los bienes, o sea, la ubicación de dónde están expedidos los títulos, jurídicamente tienen que tener un lugar. Entonces, una prueba de referencia es eso, ¿no? O sea, si alguien dice, pues a mí me dieron en la ciudad de Tenochtitlan, entonces eso no existió. Exacto. ¿Cómo no? Entonces el pleito lo aclaro, ¿no? Pero a partir de ahí, fíjate, a partir de 1546 empieza a medio oficializarse el término de México, y en el ayuntamiento, en el Cabildo de la Ciudad de México, será hasta 1567, cuando ya en todas las actas de Cabildo va a aparecer Ciudad de México. Pero es bien curioso, todavía es más, porque antes de que pasara eso el Cabildo, se empezaba a llamar Cabildo Señor México. Entonces ya nada más para aclarar, Felipe, era Tenochtitlan, ok, ¿no? Y hay otro que ahorita ya no me acuerdo, pero es una variante, inclusive en la Ciudad de México, en la ciudad en Tenochtitlan, el primer virrey le pone Tenochtitlan, okay, ¿no? Y el Tenochtitlan, que es el que puso, ¿cómo se llama? Pedro Martí de Anglería. Es curioso porque él poniéndole eso, por ejemplo, los grandes paleógrafos mexicanos, españoles, que vinieron con los españoles en la República perseguida, que son así excelentes, ellos siguieron siempre el rollo de Tenochtitlan, okay, cuando paleografiaban, o sea, como que le daban validez a lo escrito por Anglería, y no por lo que escribió, o como lo escribió, por ejemplo, se puede ver en lo que se llama las ordenanzas de Mendoza, ahí aparece Tenochtitlan, okay, ¿no? Y el México, ahí hay una cosa que ahora estoy investigando, porque se supone que la matrícula de tributos que trae esta imagen donde está el escudo del águila y el águila, en el nopal no tiene serpiente, nada del águila que es muy curioso, esa imagen que todo el mundo la toma como una imagen indígena. Ahora yo sospecho que no tiene nada que ver con lo indígena, sino es totalmente europea. Inclusive los colores que tanto les gustan, que son las azules en cruz, pues son los de la Virgen de Guadalupe, los de la Virgen, no de Guadalupe, de la Virgen María, ¿no? Entonces, que le pongan ahí los barriecitos y eso. La letra a mí no me checa que sea del siglo XVI, porque ahí se dice Tenochtitlan, pero yo creo que esa letra no es del siglo XVI. Está demasiado poco parecida con la letra que se escribía en ese momento, con los caracteres, ¿no? Entonces yo quiero hacer un estudio
a profundidad a ver si los nombres, porque en muchos documentos coloniales tuvieron varias manos, ¿no? O sea, una es de los que pintan y otra cosa son los que escriben. Entonces yo debo suponer que la escritura de Tenochtitlan, porque no existe evidencia que en el siglo XVI se le haya llamado así, ¿no? O sea, empieza a volverse así con Sigüenza, con Carlos, con Sigüenza y Góngora, con su gran amigo, aunque discrepaban de opiniones, Betancourt, con su teatro mexicano. Ahí es donde empieza a aparecer. Y el México Tenochtitlan va a ser hasta el siglo XIX. O sea, antes no existía el binomio México-Tenochtitlan, ni Tenochtitlan-México. O sea, sí empezó, la Ciudad de México empezó a ganar terreno en el siglo, de la segunda mitad del siglo XVI, todo el XVII, el XVIII es abrumador, la Ciudad de México. Y la gente confunde y dice, no, es que México, pues México no existía. Claro. O sea, México como entidad política, cultural, no existía. Existían los hijos de españoles de Querétaro, de Puebla, de Los Ángeles, de Valladolid, etcétera, etcétera, ¿no? De California, aunque bueno, ahí los californios eran los indios, ¿no? Sí. O sea, no eran los... Ya después se van a volver los hijos de españoles californios, ¿no? Sí. Y los independentistas más. Pero bueno, entonces... Y luego ya nada más, como cierre de todo esto, ya es en este siglo que se vuelve la aberración de la CDMX. Así es. No, bueno, como Ciudad de México, la verdad siempre fue Ciudad de México. Sí, pero no CDMX. No, bueno, esa ya es una cosa comercial, pero si mira, yo nací chiquito en esta ciudad y digo, ni modo que naciera grande. Sí, exacto. Cuando nací, que era muy chiquito, vivíamos en el pueblo de Azcapotzalco. Bueno, uno de los barrios ahí pegados. Tenía mi papá una granja ahí. Y entonces mis tías, mi mamá, que tenían casa en Cuernavaca y cosas así, decían, vamos a la Ciudad de México, ¿no? O sea, yo creo que la Ciudad de México, como ciudad, o sea, ahora que le pongan CD, que es el acrónimo de Ciudad de México, sí, ¿no? Sí. Pues es una... Pero yo, de hecho, yo casi siempre le llamé Ciudad de México porque tengo mis tías, mi mamá, mi papá, mi abuelo, vamos a la Ciudad de México, era el centro, sí, ¿no? Y los demás eran pueblos, ¿no? Entonces, lo que es muy curioso es que pareciera que es el invento de un tarado que gobernó esta ciudad, ¿no? O sea, eso es lo que es absurdo. Claro. O sea, no hay conciencia que esta ciudad durante muchos tiempos se llamó Ciudad de México. Aunque oficialmente fuera Distrito Federal, ¿no? Sí, bueno, pero eso ya... Pero yo creo que no estoy seguro ahorita, pero yo creo que en el Porfiriato se llamaba Ciudad de México. Sí. ¿No? Sí, fueron los priistas y cuando se crea bueno, esta disputa es una disputa vieja. ¿Quién gobierna la ciudad más importante? ¿No? Desde el siglo XVIII, cuando se lanzan las ordenanzas para el establecimiento de las... se me fue el nombre. Las intendencias, se crea la Intendencia de México. Esa sí era ya como... Y abarcaba, pues, lo que es hoy Tlaxcala, digamos, de Puebla hasta Guerrero. Okay. ¿No? Eso era así, era un corredor. Y entonces, ¿quién nombraba ahora sí que al ayuntamiento de la Ciudad de México y a la autoridad de la Ciudad de México? Entonces el virrey reviajó y dijo, ni más, palo, soy yo. ¿No? Entonces la disputa por el poder del gobierno de la ciudad, sí es una disputa desde la creación de las intendencias. Okay. ¿No? Entonces, si todo el siglo XIX fue lo mismo, bueno, el amigo de Juárez, que hasta ahí llegaron creo de amigos, ¿no? Lerdo de Tejada, ¿no? Cuando se vuelve gobernador de la ciudad. Eso me lo enteré por la cosa del Paseo de la Reforma, que Paseo de la Reforma, un último anuncio, ¿no? Que todo el mundo dice que es una creación del emperador, ¿no? No es cierto, esa es una creación. El Paseo de la Reforma es la primera zona de monumentos históricos
declarada por los liberales y por Juárez. Ujú. Cuando entra Juárez a la Ciudad de México, viniendo de Toluca, pues, bueno, se queda, no sé por qué razón extraña, en el castillo de Chapultepec, ¿no? Donde había salido huyendo su enemigo más acérrimo, se queda ahí a ver qué, yo creo que a ver a qué olía la recámara, no sé, qué. Eso me ha llamado mucho la atención, cómo los conquistadores tienen que ir a ver dónde dormían, qué hacían. O sea, nunca me ha parecido una cosa muy sana, pero bueno. Y luego se va caminando por lo que es la avenida Chapultepec, ¿no? Que ya era el acueducto, ¿no? De agua. Y luego toma el paseo del Bucareli para entrar a la ciudad. Y entonces se encuentra con hicieron un camino para que Maximiliano cabalgara sus caballos. Esa parte de ahí eran humedales, porque es parte del ejido de la Ciudad de México. Y cuando le hacen la caballería con autorización del cabildo de la ciudad, luego empieza a ver que, pues ya ves estos indios cómo son, ¿no? Se empiezan a meter a todas partes y es cosa horrible, ¿no? Y entonces sacó un decreto que no podía pasar por ahí los indios. Oh. Y lo cierran, ¿no? Y está prohibido el paso, ¿no? Con procesiones, muertos, o sea, es un camino para el emperador y su caballo. Es el camino de su caballo, sí. No de la emperatriz, o sea, es... No del emperador. Entonces, ahí, y cuando pasa por ahí Juárez, pregunta que qué era eso, entonces le dicen, pues es donde cabalgaba Juárez, y dijo, no, aquí vamos a hacer el paseo de Santos Degollado. Okay. Y como a los 8 días, el que queda de gobernador de la ciudad fue exactamente, y entonces ya le cambian el nombre al Paseo de la Reforma, ya no de un personaje. Y se planea por el gobierno, tanto de Juárez como de la Ciudad de México, las dimensiones, los árboles, las estatuas que deben, o sea, empiezan a elocubrar todo un rollo para que sea el festejo. Y ahí empiezan los pleitos entre Juárez y Lerdo. Okay. Juárez dice, no, ni más, el primer tramo es mío, que es el tramo que va de lo que hoy es la intersección entre Madero y que estaba el Caballito, ¿no? Estaba ahí el Caballito, a la primera glorieta. Entonces planearon las 7 glorietas que tiene, y esto lo sé porque me peleé con López también y lo demandamos cuando movió el Cuauhtémoc de Paseo de la Reforma, porque acabó con el Paseo de la Reforma. O sea, López Obrador acabó. Yo no estoy de acuerdo en glorificar el pasado, pero tampoco puede ser, cuando hay una declaratoria, y una declaratoria de alguien que se supone te caía bien, ¿no? Y que pues tenía algún sentido, o sea, que eran la casa de la burguesía del siglo XIX, finales del XIX-XX, pero detrás de eso hay muchas historias, ¿no? Entonces, para ver lo horrendo que es hoy ese pedazo de ciudad, que ya no dejó de ser de los ricos, sino de las superpotencias, con sus edificios mediocres, ¿no? Exacto. Que se parece a cualquier ciudad de Estados Unidos, sí. O sea, no tiene ninguna personalidad. No, ninguna. Entonces, bueno, se puede ver bonito, hay gente que le puede gustar, o sea, en gusto se rompen géneros. Pero de que y entonces yo me puse a hacer también una demanda, ahí también lo demandé a López Obrador. O sea, soy su demandante así de cabecera, por la obra, ¿no? Entonces, pues todo esto tiene que ver con la historia, ¿no? Todo tiene que ver con la historia. Y luego, todo esto que nos has contado está a detalle aquí en una historia sepultada, México, la imposición de su nombre. Así es. ¿No? Menos lo del Paseo de la Reforma. Sí, no, eso ya fue. Pero además es una edición muy bonita que incluye este documento. Así es. ¿Qué es este documento, Felipe? Esta es la primera acta que da cuenta de la ciudad de Temixtitan, ¿no? Aquí está. Es la primera acta del libro de Cabildo. Okay. Entonces, mira, aquí está Temixtitan. O sea, así debían iniciarse todas las actas de Cabildo.
¿Por qué no lo hicieron? Es un misterio. Eso. O sea, a mí me parece que es un... O sea, hay muchos misterios, porque la historia está llena así de misterios, ¿no? No es una historia lineal como nos la cuentan, de que llegó Cortés a la Ciudad de México, Tenochtitlan. Es como la gente que dice, no, es que llegó Cortés a la Nueva España. Pues ¿cómo iba a llegar a la Nueva España, no? No puede ser. Entonces, o sea, la gente que queremos referirnos al pasado tendríamos que hacerlo con, por lo menos con cierta pulcritud del lenguaje, ¿no? Sí, porque también recuerdo a algún presidente que decía, México ha existido desde siempre, Sí, ¿no? Pues ahorita la celebración de los 500 años, o no sé cuántos le dan a la ciudad, pues no sabemos si se llamó México. Sí, ¿no? ¿no? O sea, lo que había que entender es que hubo una conquista. Exacto. Y los conquistadores normalmente le cambian todo a todo. Inclusive hay un documento precioso, publicaron en el 1512, en estas disputas teológicas que había en Sevilla, donde una de las cuestiones que se puso a debate es, no entendemos de dónde vienen estos hombres. Y esto tenía que ver con la creencia cristiana de, pues, no están mencionados ni en el Viejo, ni en el Nuevo Testamento, ni de ninguna parte, pues de dónde vienen. Y menos entendemos qué clase de hombres son. No si son humanos o no, qué clase de hombres son, ¿no? Y menos sus historias, ¿no? Menos lo que puedan decir. Entonces alguien dice, no eran historias en el sentido que nosotros hoy tenemos historia, ¿no? Sino en el sentido de crónicas, porque en ese tiempo, pues la historia como ciencia, como esto que hablamos al principio, pues es del final del siglo XVIII y ya todo el XIX. Porque antes, pues existen las crónicas para decir qué hicieron los reyes, todas estas cosas, no dar cuenta, no del pasado, sino de las descendencias, la legitimidad de los reinos, todas esas cosas, ¿no? Entonces le dicen, bueno, pues si no lo entendemos y no lo podemos saber, hay que contárselos. Pues sí. Entonces yo lo que creo es que contaron el pasado y lo han ido acomodando a una narrativa que, si bien la vemos, pues tiene que ver, está estructurada en la concepción que hoy se llama Occidente. Porque antes nosotros éramos el Occidente. Sí. Bueno, este continente no, yo ni existía. Pero este continente y la gente que vive aquí era el Occidente. El Occidente, ¿no? exacto. Y ellos, no sé realmente, bueno, sí, en el siglo XIX empiezan y recuperan un sentido no etimológico, sino primordialista de Occidente como lo primero, ¿no? Y ahora pues, antes eran europeos, ¿no? Sí. Todavía, pues, la Unión era la Unión Europea. Ahora podría ser la Unión Occidental, ¿no? Según la señora Ursula von der Leyen, ¿no? Entonces, bueno. Y hay por ahí un libro que publicó, si mal no me acuerdo el fondo, que es mucho de esto que dices, que se llama ¿Cómo se cuenta la historia a los niños en el mundo? ¿No? Y entonces es esta parte muy padre de cómo cada quien hace sus narrativas y cuenta la historia como la quiere contar, Así pues, es, ¿no? Sí. Ahora, también el libro incluye un CD. Así es. ¿Qué hay en el CD, Felipe? En el CD están mostrados, son creo que 1000 y tantos documentos, en donde yo lo que hago es, por ejemplo, José Luis Martínez, en las ediciones que hizo de Cortés, ¿cuántas veces en su enunciado de presentación del documento está diciendo lo que no dice el documento? O sea, por ejemplo, la data, la fecha, la fecha sí, pero dice Ciudad de México y no existe en Ciudad de México. Existe Tenochtitlan o cualquier otro nombre, pero no. Entonces, él lo que hace, José Luis Martínez, que esta crítica que le hago yo a su, no descalifica todo, aunque bueno, si ya se falseó una vez, pues pueden ser otras, o sea, no quedarnos con el satisfecho de que, bueno, es un buen paleógrafo, es un buen, y todo está bien, ¿no? O sea, por desgracia, digamos, los que tenemos el tiempo, el oficio y la necesidad de seguir hurgando en las fuentes que dice que hablan del pasado, pues a veces si podemos, y hoy está muy fácil, es increíble que en el mundo tenemos ya a disposición archivos, como en el Archivo General de Indias
es una maravilla, está mucha parte de él, ya está escaneado, ya está, lo podemos consultar, igual otros muchos archivos. Entonces es una desgracia que en México no todos, el Archivo General de la Nación es una tragedia, no tenemos esa facilidad, pero hay muchos archivos que sí. Entonces podemos hacer la comparación de textos, o sea, eso es inevitable, porque pareciera que estas cosas que son de minucia, que son, por ahí me dijeron que era casi un exabrupto del positivismo, pues no, nos ayuda a aclarar cosas, a hacernos preguntas. Uh-huh. O sea, decían muchos historiadores que cada generación tiene derecho a repreguntarse sobre su pasado. Pues sí, pero no es a lo que se me ocurra, es a revisar otra vez. No podemos dejar de confrontar eso que se llaman fuentes, ¿no?, con las visiones, porque de veras yo creo que solamente ese trabajo paciente que debo de aceptar con mucha orgullo, ha tolerado el INAH que yo haga, bueno, la institución, ¿no? Uh-huh. Que ha sido la que me ha permitido llevar a cabo estos trabajos, no los directores, la institución, ¿no? Estos trabajos, pues así, muy, muy finitos, pues, ¿no? Y es un libro muy interesante que ustedes pueden adquirir en la librería Bonilla, que pueden adquirir en el catálogo de Bonilla Artigas Editores en internet, y seguramente en algunas otras librerías o en Amazon también lo pueden adquirir. Es un libro que yo recomiendo mucho, que para quien tiene todas estas curiosidades de las que ha hablado ya Felipe, pues resuelve algunas dudas, pero siembra muchas más, y entonces eso es, como dice Felipe, lo importante. Uh-huh. Felipe, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales? Bueno, tengo por ahí un Facebook, Felipe Echenique, y no tengo redes sociales. Ok. Así no es No. Yo soy Armando Enríquez, a mí sí me encuentran en Twitter, porque me niego a decirle ex, como @cernícalo, en Blue Sky también me encuentran como @cernícalo, y les recuerdo todas las redes de Artefacto de Letras. Tenemos este canal de YouTube, pero también tenemos nuestros podcasts en Spotify, tenemos La Letra Sonora y la construcción de la letra. Tenemos nuestro website donde escriben muchos de los autores de Bonilla Artigas y algunos escritores más, y los invito a que nos vean, nos consulten. Tenemos TikTok para los que les gusta la información rápida y corta, tenemos también nuestro Instagram, y tenemos parte del catálogo de poesía de Bonilla Artigas en los TikToks y en los reels de Instagram y en los de YouTube de nuestros canales. Muchas gracias por su atención y los vemos la próxima semana con una nueva entrevista. Felipe, muchísimas gracias. Gracias a ti, muy amable, gracias a Bonilla.